Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Les saluda ese servidor Roger Villegas. Nuestra compañera Jocelyn Correa está asumiendo otros compromisos y se incorporará nuevamente en los próximos días a este espacio. Y bueno, vamos a conversar un tema muy interesante que tiene que ver sobre lo que está pasando en el mundo. Y como lo decíamos en nuestra promoción, vemos acciones de terrorismo, olas de violencia, ciberataques, entre otros, y que podemos destacar situaciones tan complejas y quizás tan lamentables como por ejemplo el genocidio contra el pueblo de Palestina, promovido también por estos imperios como lo es el Estados Unidos, también en la potencia como lo es Israel, quienes también son promotores de esta violencia y de este terrorismo que se genera, pero a su vez son supuestos defensores de los derechos humanos. Pero vemos estas potencias que vienen precisamente en decadencia gracias a estas alianzas que se han generado por los nuevos polos de poder, como lo genera China y Rusia mediante estas alianzas estratégicas. Y si nos vamos al plano económico, vemos también cómo surge este nuevo mecanismo de integración y de cooperación de manera justa, como lo son los BRICS. Y bueno, vemos también cómo el capitalismo en su peor expresión, como lo es el fascismo, no solamente es promovido por Occidente, sino también quieren trasladarlo también a nuestra región latinoamericana, y lo hemos visto precisamente en nuestro país, como han querido promover la violencia, el terrorismo, el fascismo. Estos son algunos solamente de temas que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a estar ampliando otros también, como es el tema de la tecnología, el uso de estas herramientas tecnológicas precisamente para el mal, para promover la violencia en nuestro mundo, y precisamente pone en lo que es la vida en el planeta. Entonces es importante conocer, por más que estas situaciones quizás algunas tan extremas no estén cerca de nuestro país, es importante conocer el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. Pero Carla nos amplía mucho más de esta información. Adelante. Estados Unidos, la tierra del supuesto sueño americano, sumida en una profunda polarización, atentados contra figuras políticas, una sociedad dividida y un presidente ausente. Mientras tanto, el apoyo incondicional a Israel con su conflicto con Palestina genera indignación mundial. En Oriente Medio, la violencia escaló a niveles alarmantes. Israel, con el apoyo de Occidente, perpetra una masacre en Gaza. La comunidad internacional parece impotente ante el genocidio. Europa encendiendo la mecha de una nueva guerra mundial. La OTAN, con su expansión hacia el este, provoca a Rusia. Además, cae en su propio discurso, pues durante décadas legisló y cuestionó férreamente al nazismo, pero hoy termina apoyando a un régimen indudablemente nazista como lo es el de Vladimir Zelensky. La crisis económica asola Europa. Alemania, antes motor económico, se tambalea. Las sanciones contra Rusia tienen consecuencias devastadoras para el viejo continente. América Latina no escapa de la inestabilidad. Injerencia extranjera en Venezuela, intentos de golpe de Estado en Bolivia y polarización política marcan la agenda de la región. El orden mundial está en juego. La ONU cada vez más irrelevante, mientras los BRICS se perfilan como una alternativa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podremos construir un futuro más justo y equitativo? Así es, Carla. Bueno, esperemos que podamos abogar todos por la paz mundial, y quería precisar algunas situaciones que se han presentado en los últimos días. Un ataque sin precedentes, como ocurrió las explosiones de Viper o Buscapersonas, que han dejado decenas de muertos y miles de heridos en el Líbano. Algo bien particular, porque vemos también cómo se usa precisamente la tecnología que era de forma analógica, y cómo han vulnerado también de cierta forma este nuevo método de
de ataques o de violencia, si se quiere. También el presidente Nicolás Maduro ha denunciado el uso del software Pegasus para desestabilizar Venezuela, y otros países progresistas lo han denunciado. Bueno, solamente por mencionar quizás dos elementos al día precisamente que tienen que ver con todo esto que estamos conversando el día de hoy. Pero de inmediato vamos a conocer a nuestros invitados, quienes nos van a dar muchas orientaciones y además aportes para poder comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo. Adelante. Allí lo veían en pantalla y ya están con nosotros. Tenemos a Walter Ortiz, politólogo. Bienvenido al día. Hola Roger, saludos para ti y para toda la gente que nos ve. Bueno, también tenemos a Ramón López, internacionalista. Bienvenido al día. Gracias, Roger. Igualmente un saludo para la audiencia y por supuesto para el equipo de producción. Bueno, ustedes nos van a orientarnos sobre lo que está pasando en el mundo. No sé cuál de los dos quisiera comenzar, pero también darle quizás un contexto, ¿no?, a todo lo que está sucediendo, estas olas de violencia, terrorismo, todo lo que ya comentábamos, ciberataque y unas nuevas modalidades, ¿no?, que se han presentado quizás, si se quiere, en los últimos meses de guerra híbrida y bueno, saber todos los detalles, ¿no? Bueno, mira, si me permites, yo pudiera iniciar contextualizando que estamos en un momento de cambios en las correlaciones de fuerza en el sistema internacional. Y digo esto porque hay una nueva manifestación de actores que ya dejaron de ser actores, digamos, de potencias regionales y asumen un rol global. Y estamos hablando de las potencias que todos conocemos, no hay necesidad ni siquiera de nombrarlas. Pero en ese contexto hay que quizás señalar o sintetizar que hay dos eventos en este momento en la humanidad que pudieran incluso acelerar este cambio. Y esos eventos son, por supuesto, la guerra que se desarrolla en estos momentos en territorio europeo, porque siempre hay que recordar que eso es una guerra europea, es una guerra que se desarrolla en territorio europeo. Y esa guerra, dentro de pocos meses, ya va para 3 años, 3 largos años, en una guerra en Europa. Eso no hay que, digamos, desdeñarlo. Y ya vamos para un año de una situación de guerra peor, porque es un genocidio sostenido y continuado del régimen sionista en Palestina. Entonces, esas dos situaciones, por las connotaciones que tienen, y tú señalaste algunas consideraciones recientes sobre los ataques del régimen sionista, ya incluso a otros países más allá, a otras naciones más allá de Palestina, porque estamos hablando de ataques al sur del Líbano, concretamente a las fuerzas de Hezbollah, entre otros. Pudiera uno pensar que lo que está buscando el régimen sionista es escalar ese conflicto, internacionalizarlo, provocar actores, y ahora sí, unas potencias regionales, pero con gran capacidad, como es la República Islámica de Irán, que hasta el momento uno puede señalar que ha mantenido una actitud de prudencia, y las respuestas que ha venido dando han sido respuestas comedidas y respuestas puntuales, precisamente para evitar la escalada. Pero cuando nosotros vemos ese hecho que tú señalaste del ataque masivo a través de aparatos electrónicos de comunicación a población civil, incluyendo no combatientes, a esa escala, estamos hablando de miles de heridos. O sea, realmente eso califica como un crimen de agresión, y eso está, además de tipificado y penado por las convenciones internacionales, incluso por la Corte Penal Internacional. Entonces, si esa situación se mantiene, ahí pudiéramos estar en presencia, y creo que lo señalaba la joven en la intervención, de desafortunadamente las puertas de una tercera guerra mundial. Y esto no es alarmismo, esto es una cosa que realmente puede estar pasando, de hecho está pasando, y creo que se está tomando muy a la ligera por parte de las potencias occidentales. Creo que hay una actitud muy reservada y muy comedida de la Federación de Rusia y de la República Islámica de Irán, que son los actores que, digamos, directamente involucrados en las dos conflictividades que estamos señalando.
Walter, ¿cómo observas esta situación? ¿Cómo la analizas desde el punto de vista de la política y cómo se ha manejado? Y que esto que señala el profesor también, de cierta forma, amenaza la vida del planeta, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, estar a puerta de una tercera guerra mundial podría generar, obviamente, un saldo muy negativo para el mundo. Sí, mira, es muy grave. Como dice Ramón, estamos, digamos, en los capítulos de un proceso que pareciera configurar hacia una tercera guerra mundial, abierta con el uso de armas nucleares. Recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmaba: nosotros no vamos a dar el segundo paso, el primer paso lo dan ellos, el primer paso de provocar. Pero a ver, esto tiene como un contexto y yo quería marcar mucho como hemos estado en el contexto, por ejemplo, de la 79ª Asamblea General de la ONU. Uno recuerda hace 18 años el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, en 2006 hablaba de ese olor a azufre y que hay un momento en el cual ese modelo hegemónico de dominación se quiere imponer. Y fíjate que lo dijo hace 18 años. De 18 años para acá no solo se ha venido a confirmar la existencia de todo un conjunto de maniobras para mantener esa hegemonía de dominación al punto de estar cerca incluso de una tercera guerra mundial, sino que además vemos que se están manifestando factores de una irrupción de un bloque multipolar alternativo, evidentemente, que trata, por ejemplo, de salvaguardar las bases de la Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, en instancia de Venezuela, nosotros en 2020 somos el acicate de la creación de un grupo de países amigos de la Carta de Naciones Unidas, ya son 20 países. Entonces, cuando vemos eso, estamos viendo el crecimiento de una pugna en la cual pareciera que no hay ningún tipo de determinación al diálogo por parte de este bloque hegemónico que quiere imponer un pensamiento único liberal, quiere imponer el unilateralismo como forma política de funcionamiento de todo el mundo global. Y como dice el profesor Ramón López, bueno, las expresiones como la guerra de Europa del Este, que viene de la mano de la violación sistemática de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania y de todos los factores de Europa Occidental que participaron allí, que incluso Angela Merkel lo dijo ante un medio de comunicación. Ella afirmó que los acuerdos de Minsk simplemente eran ganar tiempo para que Ucrania se preparara para la fase de la guerra que estamos viviendo en la actualidad. Y luego lo que está sucediendo en Oriente Medio, que no solo es una manifestación de la incompetencia de Naciones Unidas para atender una situación tan grave como la de Palestina, sino además el hecho de facilitar que Estados Unidos y los factores occidentales, bueno, no hagan nada o apoyen abiertamente un genocidio que está ocurriendo. Entonces estamos viendo esas manifestaciones de esa pugna que pareciera no va a tener forma de ceder, y pareciera que en estos momentos los pueblos y los estados que estamos pugnando por modelos alternativos tenemos que hacer un gran esfuerzo de prudencia, de diplomacia, pero también de advertencia sobre estas amenazas. Ahora, yo los escucho y analizo y estos dos elementos, ¿no? Ahora, ¿a quién le conviene la guerra? Porque si vemos la historia, esto lo que deja es un saldo muy negativo, Correcto. no solo de personas como tal, de la vida humana, Correcto. sino también de mucho retraso. Pero pareciera que a alguien en la historia, en este contexto, a alguien le conviene que existan estos conflictos. Bueno, mira, realmente la respuesta es al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Déjame señalarte lo siguiente. Y los Estados Unidos están pasando por una situación económica realmente bien complicada. Y no solamente los Estados Unidos, y ya voy a regresar a eso, sino que te digo otra cosa. Y en este momento que nosotros estamos acá conversando, el nivel de pobreza que hay en uno de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es Francia, alcanza el 62%. Voy a repetirlo. En Francia, en este momento, el nivel de pobreza alcanza el 62% de la población. Wow. Francia es un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ten eso por ahí. Otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, en este momento, el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene su peor situación económica desde la Segunda Guerra Mundial. En este año, ellos ya llegaron
el nivel de endeudamiento alcanzó el Producto Interno Bruto. Todo lo que producen lo deudan. Y el otro actor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es los Estados Unidos. Y su economía se mantiene es precisamente por el aparato militar e industrial. Entonces la respuesta a ese interrogante es que esta situación es la que dinamiza y salva la economía estadounidense, una economía que además depende en casi el 40% del petróleo extranjero, porque ellos en el mejor de los casos, con el tema de los esquistos, estaban produciendo el 60% del petróleo que consumen diariamente. Es un promedio de unos 20 millones de barriles diarios que ellos consumen. El otro 40% lo tienen que sacar del exterior. La economía no les da. Entonces, la manera que ellos tienen, desafortunadamente, para reactivar su aparato económico y para sostener el nivel de vida de su población es justamente recurrir al arma de la guerra. Entonces, esto es un cuento que El negocio de ellos es la guerra. macabro. El negocio de ellos es la guerra. Eso es lo que explica esta situación. Y déjame decirte que otras consideraciones muy rápidamente. Cuando hablábamos de que pudiéramos estar a las puertas de una tercera guerra mundial, no estamos exagerando. Porque si bien, por ejemplo, la situación en el Medio Oriente, uno de los actores principales, que es la República Islámica de Irán, no se ha involucrado de manera directa porque han medido sus pasos, si bien ellos no son potencia nuclear, bueno, ellos tienen una cohetería misilística hipersónica. Y yo no personalmente, lo he escuchado por los medios, el presidente Biden señalando reconociendo que las defensas estadounidenses no tienen la posibilidad de detener la cohetería misilística hipersónica. Yemen le sacó un portaaviones del Golfo Pérsico, Yemen. Y los otros dos países que tienen cohetería misilística hipersónica es precisamente la Federación Rusa y la República Popular China. Ahora, esa cohetería, especialmente la rusa y la china, llega hasta Mach 25. Eso son 25 veces la velocidad del sonido. Eso quiere decir que esos son misiles intercontinentales largo alcance. La distancia entre Moscú y Washington es alrededor de unos 8.000 kilómetros. Y entre Beijing y Washington es unos 11.000 kilómetros. Y te voy a decir otra cosa. El gran poder militar estadounidense está representado fundamentalmente, además del aparato nuclear, por supuesto, en los 11 portaaviones que tienen. Bueno, los 11 portaaviones de la Armada estadounidense están al alcance de 11 misiles hipersónicos en un lapso de entre 2 y 20 minutos, dependiendo del lugar del planeta donde estén ubicados. Esperemos no lleguemos hasta tal punto. Pero esa es la situación Ramón. real. Ahora, tenemos que hacer una pausa. Ya vamos a continuar con esta conversa. Walter, sé que tenías una intervención allí, pero lo haremos al regreso. Vale. Y también quiero conversar acerca de la posición que juegan estos organismos internacionales que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, del derecho internacional, pero se hacen la vista gorda ante todos estos escenarios. Es momento de publicidad. Así que paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir, las pegué, y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB App? Descarga la aplicación del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Ya venimos. Y estamos de regreso con el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Para quienes nos sintonizan a esta hora, estamos conversando con Walter Ortiz, politólogo, también con Ramón López, internacionalista. Walter, ¿tenías un comentario que hacer sobre la intervención pasada? Sí, porque complementando un poco lo que nos decía Ramón, hay un tema que es importante, que es el tema, digamos, de carácter estratégico en lo político. Porque, a ver, si hablamos de que el imperio como tal está en un momento desesperado, ese momento desesperado lo lleva a tomar cualquier tipo de determinación. Uno lo ve, por ejemplo, Roger, cuando ellos hablan de que ellos le van a ganar a Rusia la guerra en el campo de batalla.
Lo dicen en los comités de defensa del Congreso de Estados Unidos, lo dicen en el Comité de Exteriores, lo dicen en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo dicen en Naciones Unidas. Entonces, digamos, hay una determinación estratégica donde ellos dicen, nosotros económicamente, incluso fíjese con los datos que nos está dando Ramón, ya hasta en el aparato tecnológico militar hay países que nos están llegando en tecnología. Ellos dicen, yo necesito desplegar mi mano militar en el planeta para tratar de preservar por vía militar esa determinación estratégica en lo político. Entonces eso es lo que lleva a advertir precisamente que tanto esa visión que ellos tienen unilateral de que pueden mantener ese esquema de dominación, impidiendo que China se expanda con la franja y la ruta, impidiendo que Rusia se desarrolle y pueda proveer de gas, como básicamente fue uno de los objetivos de la guerra en Ucrania, es decir, que no pueda suministrar gas a Europa Occidental, impidiendo que China pueda establecer a través del diálogo una paz en Oriente Medio, un plan de paz como el que inició cuando Irán y Arabia Saudita retomaron relaciones, un hecho histórico que se dio en Beijing el año pasado. Entonces estamos viendo un asunto demasiado grave que tiene tanto el componente económico, como lo ha puntualizado Ramón, pero también el componente político en lo estratégico. Estamos hablando de gente que está determinada, ha dicho, yo estratégicamente con mi mano militar, yo puedo políticamente mantener ese esquema de dominación que denunciaba el comandante Chávez. La realidad es que eso es imposible, pero desafortunadamente estamos hablando de gente que tiene mucho poder, que tiene mucha iniciativa y que parece no importarle para nada poner en riesgo al planeta entero, ¿no? Ahora, y de esas intenciones que ellos tienen, no escapa Venezuela. No, para nada. Y hemos visto quizás en los últimos meses cómo ha arreciado una vez se da el proceso electoral en nuestro país, las expresiones de fascismo se volvieron otra vez a flor de piel, que hicieron reeditar lo sucedido en 2014, en el 2017. Y en ese contexto queremos mostrar también un material que ha preparado nuestro equipo de producción de la señora Ana Cecilia Ramírez, una líder comunal de Nuevo Horizonte. Es una señora nacida en Boconó, que llegó al barrio donde no había calles, no había los servicios públicos, y esta señora, como buen venezolano, como una buena mujer aguerrida, trabajó arduamente para que esta zona, si se quiere, estas barriadas populares tuviesen todos sus servicios al día, precisamente, y fue víctima de la violencia producto de todo esto que llamaron los comanditos. Correcto. Y toda esta ola de violencia que ocurrió en nuestro país precisamente luego del 28 de julio. Vamos a ver el siguiente material. Y me vine para Caracas buscando un futuro mejor. Y llegué al sitio de Boquerón. Boquerón me mudé a Magallanes. Magallanes me mudé para acá, como dije. Llegué acá y empecé a trabajar también por la comunidad. Y ha sido mi vocación toda la vida. Ayudar a los demás, ayudar al que necesita, ayudar al que veo mal. Y todo esto me ha llenado de sorpresa y me he sentido muy mal por lo que pasó el día 29. Estoy acostada en mi cama con algún escandalón. Y salgo y entonces estaban insultando, diciendo que me sacaran, que me mataran, que me quemaran, que quemaran la casa. Nosotros nos sentíamos, porque aquí vienen algunos de mis hijos y algunos de mis nietos, nos asediaron aproximadamente por 4 horas. Se iban y regresaban. Nosotros solíamos apagar un poco y ellos regresaban otra vez a quemar más caucho. Y entonces estábamos muy mal. Entonces yo me pregunto ahora, una comunidad a la que nosotros le he ayudado, yo, mis hijos, pues todos mis hijos han sido trabajadores sociales. Y todo eso yo me quedé asombrada que ese día venían a matarme. Y decían, sáquenla, mátenla, quémenla. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué? Si la gente toda sabe que nosotros, toda la familia le hemos prestado un servicio grande a esta revolución. Todos mis hijos, toda mi familia. Y ahora va a pasar esto. Claro, después nos quedamos sorprendidos porque vimos por los medios de que se trataba de comanditos, que se trataba de personas que habían sido contratadas por esas personas de la oposición, que yo no entiendo cómo, por qué
Ellos no razonan. Si las elecciones, para ganar unas elecciones se ganan por la vía del voto, por la vía de que la gente vote, de que diga, mira, yo no quiero el gobierno, voy a votar por uno de tal, pero no así, en esas condiciones, tratando de matar gente, tratando de acorralar a la gente, tratando de humillarla. Así no se ganan unas elecciones. Bueno, uno escucha estos testimonios y uno se vienen muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Pero vemos esta es la expresión del fascismo claramente, como expresión también de este capitalismo en decadencia, ¿no, señor Ramón? Esto que vivimos en estos días, el 29 de julio, solo 24 horas de las elecciones, es una expresión del fascismo. Sí, hay varias lecturas. Una de ellas tiene que ver con eso que está señalando, que es una expresión del fascismo. Pero fíjate tú que los victimarios son muchachos, es gente joven. Y eso es producto de una labor sistemática y prolongada sobre la juventud venezolana, sobre la población venezolana, para desconectarlos con la politización que aquí se había logrado con la población venezolana y conectarlos con otros ideales y otras estrategias cognitivas para que ellos respondan de esa manera. Entonces eso es sumamente peligroso, porque además eso estaba articulado con todo un plan, como se quedó en evidencia, a nivel nacional con conexiones internacionales. O sea, tenían la mesa servida para a partir de la medianoche del 28 de julio incendiar este país. Entonces nosotros estamos aquí en presencia no solamente de expresiones sociológicas, sino también de un plan geopolítico que se apoya en ese tipo de coacción y medidas sociológicas para atentar contra la estabilidad no solamente de la institucionalidad democrática, sino contra el gentilicio del venezolano. Entonces, nosotros definitivamente tenemos que tener esta situación sumamente clara para poder avanzar, porque este proceso de avance va a requerir años, poder recuperar la conciencia de la juventud venezolana y de la población venezolana. No puede ser posible que haya tal nivel de desconexión y que las personas que incluso fueron formados en este país de manera gratuita ahora estén prestando sus servicios profesionales en otras naciones y atentando contra la estabilidad de la patria. O sea, realmente aquí se impone justicia y un nuevo orden social. Así es, ¿no? Y también tenemos que señalar que son grupos, ¿no? Son grupos, sí. Y que también el gobierno nacional ha hecho esfuerzos significativos, como por ejemplo crear la misión sobre los jóvenes, ¿no? Para que incursionen en otro tipo de cosas, y además también analizar el tema de las redes sociales, porque sin duda alguna también fue un elemento fundamental de que ellos prepararon un escenario del triunfalismo, también promoviendo a que los jóvenes salieran a la calle, y una vez más los engañaron. Sí, Walter. yo quería puntualizar algo al respecto de eso. Yo creo que uno ve el testimonio, caramba, se le agua el guarapo a uno. Sin duda. Pero básicamente cuando uno ve este tipo de manifestaciones de valentía por parte no solo de la mujer venezolana que tiene Guáramo, sino del pueblo venezolano todo, que rechaza esos hechos de violencia, esas expresiones de violencia, estamos viendo cómo nosotros hemos dado saltos de calidad, porque digamos hace 30 años, y tal vez el trabajo, yo lo conversaba con Ramón antes de entrar acá al programa, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico importante con las presentes y futuras generaciones. Por ejemplo, estas generaciones que tienen 18 años y no vieron a ese Chávez diciendo huele a azufre el 20 de septiembre de 2006. Bueno, ¿por qué lo dijo? ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, pero cuando estamos viendo eso, estamos dando un salto de calidad de un país que solo, digamos, exportaba misas y petróleo. Evidentemente la mujer venezolana es bellísima y caray, nosotros podemos evidenciar eso de manera clara, pero ya no solo exportamos petróleo,
sino que Venezuela es ni más ni menos que la primera potencia de petróleo del planeta. Y esa conciencia la tenemos ahora. Entonces, cuando vemos a esa señora maravillosa que expresa con valentía lo que está expresando, le estamos dando un poderoso mensaje al país y al planeta del carácter irrenunciable del pueblo venezolano, de la nación venezolana, sobre sus recursos, sobre su institucionalidad democrática. Y es algo que debemos reforzar, porque independientemente de todo lo catastrófico que estamos hablando, de estas maniobras, de estos actores unilaterales, hay pueblos que se levantan, hay naciones que irrumpen, hay estados que se están levantando, hay alternativas que están creciendo. Y evidentemente una evidencia clara es este testimonio que ustedes han traído. Así es, ¿no? Y además también destacar la acción del Estado venezolano de manera inmediata, ¿no? Correcto. Porque teniendo esa sabiduría de lo ocurrido en el año 2014-2017, fue una acción inmediata. Proteger al pueblo venezolano, a la nación como un todo. Y dentro del marco jurídico de nuestra Constitución, Correcto. respeto de los derechos humanos, pero teniendo la actuación precisa y contundente de los organismos de seguridad del Estado. Pero además de eso que tú decías, de la conciencia de las personas en la calle, tenemos a nuestra reportera estrella, Yacy Biscati, quien está en la calle también recogiendo esos testimonios y lo que decía también el profesor acerca de esa conciencia, ¿no? Que tienen que tener las personas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y estar informados de todo lo que acontece, porque lo vemos quizás, no, eso está sucediendo es allá, en Ucrania, en Rusia, lejos de nuestro país, no, pero también tiene y guarda relación con nuestro territorio venezolano. Vamos a ver el siguiente material. Son muchos los acontecimientos en pleno desarrollo a escala global. Pero tú, ¿sabes qué ocurre alrededor del mundo? Hoy nos vinimos acá al centro de Caracas para preguntarle a la sabiduría del caraqueño, ¿qué pasa en el mundo? Así que acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Sueles leer noticias que tengan que ver en el ámbito internacional? Sí, estoy bastante metido en las noticias internacionales justo ahora. Depende de la noticia, si por ejemplo es noticia de mi país o algo relevante que me resulte interesante a mí, pues sí investigo más la fuente, si no, pues solo la escucho y ya no le paro mucha atención tampoco. Ok, por ejemplo, un acontecimiento internacional que recuerdes. Un acontecimiento. El primero que se te venga a la mente. El debate de Donald Trump y Kamala Harris. Diariamente. Pues si no sabemos el mundo en el que vivimos, hay decisiones que tenemos que tomar constantemente. Exacto. Es decir, ¿usted está al tanto de qué es lo que pasa en el mundo en la actualidad? Tanto como puedo. Obviamente la cantidad de información que surge o que sale diariamente es mucha, pero trato de filtrarla a fines de tener los parámetros de ambos lados y tener algo objetivo. Sí, generalmente estoy leyendo las noticias, me meto en las redes sociales, investigo qué es lo que está sucediendo en el mundo y así me mantengo actualizado. Ok, ya vieron, ¿algún acontecimiento que se te ocurre en este momento, que recuerdes en este momento? Creo que ahorita hay unas manifestaciones en España, pero es como un proceso que ellos tienen una lucha desde hace tiempo y entonces están en ese proceso. ¿Y tú, te informas acerca de los acontecimientos en pleno desarrollo a escala global? Bueno, ya estaba Yacy en pleno centro de Caracas. Podemos ver que quizás hay algunas personas que tienen más conocimiento en el sentido de más interés en el conocer las noticias de carácter internacional. Y los jóvenes allí dieron algunas respuestas, pero es importante lo que siempre como periodistas lo hacemos, ¿no? El tema de la fuente, de dónde consultar, porque sucede mucho que a través de estas plataformas digitales como TikTok, como Instagram, muchas veces es el lugar donde ellos se informan y viene ya esa noticia digerida con tendencia y además muchos fake news. ¿Cómo analiza quizás los comentarios que dieron la población venezolana? Bueno, evidentemente en estas épocas y por precisamente la inmediatez de las noticias y la manera de conocerlas, es difícil estar es difícil no estar enterado, pero uno puede estar desinformado precisamente por lo que acabas de señalar, de que hay mucha tergiversación y cómo se presentan las noticias. Entonces, es una ligera paradoja porque puedes estar desinformado, pero tienes al mismo tiempo la información de diferentes situaciones que están pasando en diferentes partes del mundo. Y eso es un poco lo que refleja esa encuesta, o las preguntas, las respuestas
de las personas que entrevistaron. Así es, Walter. Sí, a mí lo que me llama la atención de las intervenciones es que hay un sentimiento de estar enterado de información. Claro, las fuentes de información, evidentemente ahí es donde hay una pugna, porque sabemos muy bien que una de las fuentes principales evidentemente están siendo las redes sociales. Es una fuente inmediata, tú tienes evidentemente, mueves el telefonito y rápidamente tienes información, pero sabemos bien precisamente que esas vienen filtradas, hay mucho fake news y también evidentemente hay un trabajo tras bambalinas de todo eso, y es que por general los factores que dominan, es decir, el poder que está detrás de esas redes sociales, son poderes fácticos que están actuando directamente. O sea, por ejemplo... alineados con los... Y alineados con esos poderes mundiales. Por ejemplo, tú tienes a Elon Musk, que es capaz de decir, o sea, no solo se reúne con Nayib Bukele, habla de Donald Trump y participa en la campaña, habla mal de Kamala Harris en la campaña interna de los Estados Unidos, sino que tú puedes decir, yo tumbé a Evo Morales en el 2019. E infringe las normas de su propia red social. Correcto. O sea, entonces, digamos, es importante, por eso es que espacios como este, por ejemplo, es maravilloso, porque le dan una oportunidad a la gente de tener fuentes de informaciones fidedignas y transparentes y otros esfuerzos sin duda alguna, porque lo que vemos es que la población está ávida de información. El problema es que desafortunadamente, y es la batalla que hay que seguir dando, las fuentes en estos momentos son fuentes que vienen filtradas. Por ejemplo, la gran campaña internacional que se ha dado en contra de Venezuela a partir del resultado electoral del 28 de julio ha sido brutal. Y es una campaña donde cualquiera que venga de afuera a Venezuela se imagina cualquier cosa que pueda estar sucediendo en el país terrible, pero cuando pisa territorio venezolano ve otra cosa y dice, caramba, me deformaron totalmente la realidad. Lo hemos visto recientemente que nos han visitado influencers y algunos otros personas que hacen uso de las redes sociales que han manifestado que es muy distinto lo que viven en nuestro país a lo que se muestra en las redes sociales. También quisiera que habláramos sobre los BRICS, ¿no? Si bien vemos quizás un panorama un poco negativo en cuanto a estas situaciones de guerra, pero también han surgido estos mecanismos de integración, de cooperación de manera justa, como son los BRICS. Ahora, ya estamos finalizando este año 2024. ¿Cómo visualiza este 2025 y lo que va a jugar ese papel trascendental los BRICS a escala global? Mire, definitivamente es lo más importante que está pasando en el mundo en materia económica. Y no solamente responde a una nueva realidad, sino que impone una nueva realidad. Estamos hablando de desdolarizar buena parte de la transacción de bienes y servicios, y eso se puede decir rápido, pero fíjate, en estos momentos alrededor del 90% del comercio entre dos colosos como son la Federación de Rusia y la República Popular China se hacen sus propias monedas. Ya no se transa en dólares. Arabia Saudita tenía en vigencia desde 1974 un acuerdo mediante el cual se obligaba a que toda su exportación de petróleo tenía que ser transada en dólares. Bueno, en estos momentos, este año 2024, se feneció el lapso de los 50 años y no renovaron esa obligación. Duro golpe ahí, ¿no? Y además se convierte en el principal proveedor de petróleo de China, y ese petróleo ya no se transa tampoco en dólares. Entonces, cuando uno ve una economía como la rusa, una economía como la china y una economía como la saudita, que son unas economías transando de esa manera y tratando de avanzar en su relacionamiento de bienes y servicios con actores que no forman parte del mecanismo de los BRICS, también para transar en monedas distintas al dólar. Y fíjense que no estamos hablando de una moneda nueva, de una moneda única, estamos hablando de transar en sus propias monedas. Pero más allá de eso está la alternativa al sistema de pagos internacionales de Occidente, el SWIFT, que además nos tienen vetados. Yo aprovecho todos los espacios para decir que el Estado venezolano se ven inmensas dificultades para
pagar los sueldos y salarios del personal nuestro en nuestras embajadas y consulados en el exterior, porque no podemos hacer uso del sistema SWIFT, ni siquiera para pagar los sueldos de nuestros funcionarios en nuestras embajadas y consulados. Increíble. Es increíble. Entonces, como no podemos hacer uso del sistema SWIFT para pagar la cuota de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, y por eso no tenemos derecho a voto en este momento en Naciones Unidas. Entonces no tenemos derecho a pagar nuestra deuda externa porque no podemos acceder al sistema SWIFT. Entonces esa situación se va a ver significativamente mermada una vez que entre en operatividad el sistema alterno de mensajería de pago de este mecanismo de los BRICS. Entonces, no solamente es la desdolarización de la economía, sino que aquellas transacciones de bienes y de servicios, tú las puedes transar también al margen del sistema bancario dominado de manera coactiva por el Departamento del Tesoro. Entonces, las perspectivas desde el punto de vista económico son otras. Súmale a eso todo lo que acabamos de decir en el ámbito militar y te darás cuenta que estamos en un nuevo mundo. Así es. Sí, vamos. Evidentemente se va a dar la cumbre de Kazán ahorita en octubre. 33, 36 países han solicitado. Venezuela evidentemente es uno de ellos. El año pasado el presidente Nicolás Maduro formalizó, digamos, la solicitud ante los BRICS. Los BRICS, evidentemente, en lo económico, como puntualiza el profesor Ramón, son muy importantes. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, ya agarraron una fuerza a partir de la primera ampliación que se dio el año pasado en Sudáfrica. Ya nada más con esa ampliación, si lo vemos desde el punto de vista económico, ya los BRICS pasaron con suficiencia en cuanto a Producto Interno Bruto a las organizaciones del llamado G7, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Y además en un contexto, Roger, en el cual precisamente la guerra que han prolongado está generando que las economías de Europa Occidental estén decayendo, junto con el ingreso de este nuevo actor multipolar. Pongamos un ejemplo nada más. La industria en materia automovilística, la Volkswagen, va a salir aparentemente de Alemania, va a sacar sus 86 plantas, porque básicamente no tienen posibilidad de competencia con los autos eléctricos que están llegando de China y básicamente no tienen además la capacidad industrial porque el gas del cual se proveían de Rusia, que era más barato, ahora lo están cambiando por gas más caro, tercerizado por vía de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo que en ese contexto el BRICS geopolíticamente se están convirtiendo en el espacio en el cual los países que no están de acuerdo con el modelo de imposición de ese bloque hegemónico, sino con un modelo de desarrollo compartido, empiezan a tocar la puerta. Y no nos vayamos muy lejos, porque incluso en 2009, cuando fue uno de los picos de crisis financiera propias del sistema capitalista, la crisis financiera mundial de las llamadas subprime y las crisis de las inmobiliarias y las crisis de las economías en los bancos en Estados Unidos, recordemos que Christine Lagarde, que era jefa del Fondo Monetario Internacional, dijo a tono de broma que tanto había sido la contribución de China en 2009, estamos hablando de 2009, para estabilizar la economía mundial, que iban a mudar la sede del Fondo Monetario Internacional a Shanghái. Y eso lo dijo Christine Lagarde, o sea, no lo dijo nadie de un partido socialista ni de un partido comunista, no, lo dijo Christine Lagarde. Entonces estamos viendo un momento bien interesante y el papel de Venezuela allí es fundamental, porque estamos hablando que geopolíticamente la principal... No metamos otras áreas de recursos, nada más veamos el petróleo. La potencia petrolera más grande del planeta se estaría moviendo de ese mundo unipolar al mundo multipolar si Venezuela finalmente es aceptada como miembro pleno de los BRICS. Excelente intervención. Walter Ortiz, politólogo, Ramón López, internacionalista, nos acompañaron en este Al Día. De verdad que uno va y se queda con muchas reflexiones que ustedes hacen acá. Esperamos que haya sido también de utilidad para ustedes en casa. Sus redes sociales para que quienes nos están viendo puedan ampliar, quizás ver su contenido o algunas otras publicaciones que puedan realizar para que estén informados y bien informados sobre el ámbito internacional. Señor Ramón. En Instagram, @diplomaciapresidencial. Y también en Instagram, @mundopisodiplomático. Allí lo tienen en pantalla. Por ahí estuve revisando sus redes sociales. También participan en algunas entrevistas de radio, ¿no? Sí, correcto. Tenemos un programa que se llama igual Mundo Diplomático,
donde toda la semana tenemos un embajador del cuerpo diplomático acreditado acá en nuestro país. Bastante interesante. Va a estar interesante. pendiente de sintonizarlo. Walter, tus redes sociales. Arroba Walter José Ortiz en TikTok, arroba Walter Ortiz 1982 en Instagram. Bueno, siempre se me olvida. Y tenemos por ahí un programa en una emisora hermana que todos los martes en YBKM Mundial. Ah, claro, puede decirlo. Donde, bueno, se llama Patriota, y bueno, estamos con Ingrid Carmona ahí, full pendiente de actualidad nacional e internacional. ¿Y has generado contenido para TikTok? Sí, por ahí hacemos algunos análisis, algo que se llama pastillas analíticas. Está bueno. Donde uno ve los comentarios y bueno, allá hay de todito. Para hacer combate en las redes sociales. Sí, señor, para dar esa batalla. Bueno, genial, porque me gusta esto porque ambos están en el área comunicacional haciendo sus aportes precisamente para de una u otra manera hacerle frente a todos estos fake news y a la desinformación que hay en estas redes sociales. La batalla es diaria, Sí, permanente. señor. Entonces, bueno, desde acá, como siempre, de 2 a 3 de la tarde, este servidor, Roger Villegas y Jocelyn Correa, que pronto nos acompaña nuevamente. Se les quiere muchísimo. Feliz tarde. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.